Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Betanzos Madrigal y en esta ocasión hablaremos sobre la neuralgia del trigémino. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Bueno, es un trastorno de dolor crónico que afecta al nervio trigémino. Esta enfermedad es más común en personas mayores de 40 años y las mujeres tienen una probabilidad mayor de padecer esta enfermedad. Como sintomatología, bueno, son ataques súbitos de dolor facial. Es un dolor de tipo punzante que incluso los pacientes refieren que son parecidos a cuchilladas. Entonces es un dolor muy intenso. El paroxismo, que es el dolor agudo súbito o el punto máximo de dolor, puede durar entre 15 minutos a más tiempo. Este dolor es tan intenso que el individuo hace muecas de dolor, de aquí el nombre de tic doloroso. Recordemos que un tic es un movimiento involuntario que se produce por una contracción. Bueno, aquí en algunos casos este dolor es tan intenso que puede provocar trastornos psicológicos con depresión e incluso intentos de suicidio. Aquí vemos que durante la exploración física, con un simple roce de la piel, con una torunda, se desencadena este dolor intenso y aquí genera este tic doloroso. Otros desencadenantes puede ser, por ejemplo, cepillarse los dientes, tomar agua o incluso hablar. Bueno, y como causas, aquí es muy importante conocer la vascularización del sistema nervioso central. Aquí podemos ver a las dos arterias vertebrales cómo se unen para formar a la arteria basilar. Vemos cómo de la arteria vertebral nace la arteria cerebelosa póstero inferior, o PICA, por sus siglas en inglés, como de la arteria basilar nace la arteria cerebelosa inferior anterior, o AICA, por sus siglas en inglés, y también de la basilar como nace la arteria cerebelosa superior, que es en esta arteria en donde nos enfocaremos, porque aquí es donde se encuentra una vascularización aberrante debido a la relación que tiene con la raíz entrante del nervio trigémino. Vean que aquí está pasando por arriba de la raíz entrante del nervio trigémino. Esto, recordemos que la arteria es pulsátil y al tener contacto puede generar un conflicto neurovascular. Aquí vemos otra imagen de un corte horizontal o axial a nivel del puente, en donde observamos aquí a la arteria basilar y aquí a la arteria cerebelosa superior. Vean cómo está pasando por arriba de la raíz entrante del nervio trigémino. Entonces es muy probable que esta arteria por simple gravedad caiga y haga contacto con la raíz nerviosa del trigémino. En esta imagen se observa cómo esta arteria cerebelosa superior cae y está tocando al nervio trigémino. Entonces un tratamiento quirúrgico es tomar la arteria y pegarla hacia la dura madre, obviamente con un pegamento especial. Aquí en la parte de arriba se encuentran los dibujos y en la parte de abajo fotografías de cirugía en tiempo real. Otro tratamiento es poner un parche para evitar este contacto físico entre la arteria y el nervio. Bueno, aquí es fundamental conocer la anatomía del nervio trigémino para comprender un poco más la enfermedad. Se llama trigémino porque se divide en el cráneo en tres ramas. Aquí brevemente vamos a mencionar a los núcleos del trigémino. El trigémino tiene un componente motor y un componente sensitivo. Empezaremos a hablar con el núcleo motor, que es el que vemos en color amarillo, que se encuentra a nivel del puente y medial al núcleo principal. Este se encargará de la inervación motora de los músculos de la masticación, del tensor del tímpano, del tensor del velo del paladar, del miloioideo y del vientre anterior del digástrico. Ahora pasaremos a hablar sobre el núcleo sensitivo, que es toda esta columna de núcleos en color azul que vemos aquí. De hecho, es un agrupamiento de núcleos más grande de los nervios craneales. Este vemos que se extiende desde el mesencéfalo hasta C2. Todo este núcleo consta a su vez de tres núcleos, un núcleo mesencefálico, un núcleo principal y un núcleo espinal. Aquí cualquier lesión que afecte a todo el trayecto de este núcleo sensitivo afectará en la sensibilidad de la cara. Bueno, empezaremos con el núcleo mesencefálico y como su nombre lo indica, se encuentra a nivel del mesencéfalo. Aquí vemos cómo está en los bordes de la sustancia gris central en el acueducto mesencefálico.
Aquí este es un núcleo muy interesante porque se encuentran neuronas sensitivas primarias. Incluso en el libro de Netter menciona que es el único lugar en el sistema nervioso central en donde tenemos estas neuronas sensitivas primarias, porque de ahí se encuentran en los ganglios. Por ejemplo, aquí se encuentran neuronas sensitivas primarias. Bueno, la función de este núcleo es de transportar sensibilidad propioceptiva de los músculos masticadores y también de los músculos faciales. De los músculos masticadores es para un buen control de la mordida, por ejemplo, en la fuerza de la mordida al momento de comer, y también este control que debemos tener al momento de estar abriendo y cerrando la boca en la mordida. Recordemos que la propiocepción es la capacidad de sentir la posición de los músculos, la posición en la que estamos. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos la boca abierta, nosotros sabemos que tenemos la boca abierta debido a la propiocepción que se encuentra en la articulación temporomandibular. Entonces, este núcleo nos ayudará a una correcta masticación al momento de comer. Bueno, inferiormente se encuentra el núcleo principal, el cual, como vemos, está a nivel del puente. Se llama principal por tener el mayor acúmulo de cuerpos neuronales y aquí vemos cómo hay un ensanchamiento de este núcleo. Este se encarga de transportar sensación de tacto fino, presión y vibración. Inferior a este núcleo principal tenemos al núcleo espinal, que es toda esta columna celular alargada, que se extiende desde la porción caudal, desde el puente, hasta C2, donde se fusiona con el asta dorsal en la sustancia gelatinosa, exactamente. Y se encarga del dolor y de la temperatura, o sea, del termoalgesia. Entonces, resumiendo a los núcleos, el núcleo mesencefálico se encarga de la propiocepción. El núcleo principal se encarga del tacto y el núcleo espinal de la termoalgesia. Ok, aquí vemos cómo el nervio trigémino emerge de la cara anterolateral del puente y está formado por dos raíces. La más lateral y gruesa es la raíz sensitiva y la más medial y delgada es la raíz motora. Aquí vemos una disección en donde se puede identificar con el número 8 al nervio trigémino. Aquí con el número 9 al ganglio del trigémino, en donde vemos cómo está descansando en la porción petrosa, en su cara endocraniana, justamente en la porción, en el tercio medial de la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal, donde ahí tenemos al cabum trigeminal. Aquí está descansando este ganglio. Aquí vemos con el número 10 al llamado nervio oftálmico, donde se introduce a través de la fisura orbitaria superior, tiene un recorrido por el techo de la órbita y después emergerá por el agujero o escotadura supraorbitaria. Aquí en el recorrido en la órbita también dará múltiples ramos. Aquí en el número 11 tenemos el nervio maxilar y aquí vemos cómo se introduce a través del agujero redondo. Aquí con el número 12 al nervio mandibular y cómo se introduce a través del agujero oval. El nervio motor que pasa medial, este se irá hacia abajo del nervio trigémino y del ganglio para pasar también conjuntamente en el agujero oval. Bueno, y aquí observamos cómo el nervio oftálmico pasa por a través del techo de la órbita y cómo emerge a través del agujero o escotadura supraorbitaria y tiene estos nombres, el nervio supraorbitario, con un ramo medial y con un ramo lateral. Aquí vemos cómo el maxilar emerge a través del nervio infraorbitario y el nervio se llama nervio infraorbitario. También cómo emerge en el agujero cigomático facial, tomando el nombre de nervio cigomático facial. Aquí vemos cómo en el foramen oval pasa este nervio mandibular para después irse al agujero mentoniano y convertirse en el nervio mentoniano. Bueno, también, por ejemplo, en esta imagen se puede observar cómo un tratamiento es hacer un bloqueo del ganglio trigeminal con un anestésico. Nosotros, al conocer la localización de los agujeros del cráneo, por los cuales emergen los nervios del trigémino, podemos inducir también el área en la cual se encarga de inervar, o sea, su dermatoma. Aquí vemos el dermatoma del nervio oftálmico en color rojo
y se encargará de dar la sensibilidad de la conjuntiva, la córnea, de la órbita, la cara dorsal de la nariz, el párpado superior, la frente, las celdillas etmoidales y los senos frontales. Como dermatoma del nervio maxilar, que se encuentra aquí en color verde, este se encargará de la sensibilidad de todo el maxilar, de la piel que lo recubre, del labio superior, del ala de la nariz, de la cara medial de la mejilla, de toda la cavidad nasal, del paladar, de la nasofaringe y también de las meninges de las fosas craneales anterior y media. Aquí en el dermatoma mandibular tenemos en color azul, este se encargará de la sensibilidad de la región bucal, de la mucosa bucal, de las encías, de la cara lateral de la cabeza, de toda la mandíbula, de los 2/3 anteriores de la lengua a través del nervio lingual, del mentón, del labio inferior y de las meninges también de las fosas craneales anterior y media. Ok, aquí aplicando la anatomía a la clínica, podemos ser capaces de hacer una mejor exploración física. En esta imagen vemos cómo el médico está explorando el dermatoma relacionado al nervio oftálmico. Aquí el dermatoma relacionado al nervio maxilar y aquí al nervio mandibular. Ok, y es justamente aquí estos 3 puntos gatillo que uno hará en la exploración física del nervio trigémino y que uno también hará de la exploración física en un paciente con neuralgia del trigémino. Este referirá a un dolor muy intenso. Recordemos que también tiene una función motora y aquí se evalúa pidiendo a la paciente que o ponga fuerza para que yo trate de cerrar su boca y aquí tocando la tonicidad de los músculos maceteros. Recordemos que aquí en la neuralgia del trigémino no habrá afectación motora debido a que, como lo vimos, la función motora es un núcleo diferente y un trayecto diferente. Ok, entonces como conclusión es muy importante conocer las bases anatómicas de las patologías para tener una buena correlación anatomoclínica. Gracias por su tiempo y espero les haya gustado este video.